Hola a todos. Mi nombre es Sago. Bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos español a través de una historia muy especial. Un cuento inca lleno de cultura y tradición. Escucharemos la narración y descubriremos nuevas palabras y practicaremos juntos para que tu español mejore mientras disfrutas de esta leyenda ancestral. Vamos a comenzar este viaje al mundo inca y al mismo tiempo al mundo del español. El guerrero y la hija del sol. En el corazón del imperio, nació Inti Illapa, hijo de un tejedor y de una agricultora. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por un presagio. El día de su nacimiento una tormenta desgarró el cielo con rayos, pero después emergió el sol más brillante que los ancianos recordaban. Por eso lo llamaron Rayo del Sol. Creció fuerte, valiente y noble, con un único deseo, proteger a su pueblo. En la gran ceremonia del solsticio, cuando la plaza entera resplandecía con flores y música, Inti estaba de guardia frente al templo sagrado. Entonces la vio. Quilla Sumac, la hija del soberano, caminaba con una túnica turquesa bordada en plata y una corona ligera de plumas. No fue su belleza lo que lo dejó sin aliento, sino la fuerza de sus ojos, que parecían ocultar un anhelo secreto. Desde aquel instante, no pudo olvidarla. El destino quiso unirlos de nuevo en los jardines del palacio, cuando Quilla lo buscó y con sonrisa traviesa le preguntó si era él quien la había mirado durante la ceremonia. Inti, nervioso, se inclinó con respeto. Conversaron durante horas, descubriendo que ambos soñaban con una vida más libre, ella, lejos de la rigidez del palacio, él, más allá del acero y las batallas. De ese encuentro nació un amor imposible de ocultar. Pero no estaban solos en el juego del destino. Había otro que deseaba a Quilla. Se llamaba Anku Yupanqui, noble poderoso, sobrino de un general cercano al soberano. Era un hombre de orgullo feroz y ambición sin límites. Desde hacía tiempo pretendía la mano de la princesa, convencido de que esa unión lo acercaría al trono. Cuando supo de las miradas entre Inti y Quilla, la envidia ardió en su corazón como fuego. El tiempo no esperó. Una rebelión estalló en las tierras lejanas del imperio y el soberano eligió a Inti para liderar a un grupo de guerreros. Quilla, con lágrimas contenidas, le entregó un alfiler de plata en forma de luna creciente. Si regresas con él, sabré que el sol y la luna nos han unido para siempre. Anku, al enterarse de la misión, dio su oportunidad. Durante el consejo de guerra sugirió que Inti fuera enviado al frente más peligroso, convencido de que así nunca volvería. Pero el guerrero resistió. Cruzó montañas heladas y desiertos áridos, luchó en valles ocultos, y aún herido en combate, jamás dejó de pensar en Quilla. El alfiler sobre su pecho le daba fuerzas cuando la oscuridad lo cercaba. Mientras tanto, en el palacio, Anku presionaba al soberano. Le decía que Inti era un simple soldado, indigno de la princesa, y que solo un noble podía ofrecer la estabilidad que el imperio necesitaba. Quilla se negó a aceptarlo, y en su rebeldía se enfrentó a protocolos y murmullos, pero el peso del poder parecía inclinarse contra ella. Pasaron meses antes de que la guerra terminara. Inti regresó exhausto, con cicatrices en el cuerpo y el espíritu, pero con la victoria asegurada. Su llegada fue celebrada por la multitud, aunque apenas podía mantenerse en pie. Quilla corrió hacia él rompiendo el protocolo, pero Anku lo interceptó. Con voz fuerte, reclamó, «Este hombre es un simple soldado. Yo soy quien merece estar a su lado, quien puede darle un futuro digno». El silencio cayó sobre la plaza. El soberano miró a Inti, luego a su hija, y comprendió que el conflicto ya no era político,
sino del corazón. Decidió que todo se resolvería con un combate ritual, no de muerte, sino de honor. El vencedor demostraría su derecho al amor de Quilla. La lucha se llevó a cabo en el patio del palacio, ante la mirada de nobles, sacerdotes y guerreros. Anku era fuerte y hábil, pero combatía con rabia. Inti, debilitado aún por sus heridas, apenas podía sostener su lanza, pero en sus ojos brillaba la determinación de quien lucha no por ambición, sino por amor. El duelo fue feroz. Anku golpeaba con furia, intentando humillarlo, pero Inti esquivaba con paciencia, resistiendo como la roca frente al río. Cuando parecía que las fuerzas lo abandonaban, recordó el alfiler en su pecho, el rostro de Quilla, y un último rayo de energía lo recorrió. Con un giro rápido, desarmó a su adversario y lo derribó al suelo. El silencio fue roto por un clamor de la multitud. El soberano se levantó y, con voz solemne, declaró: el sol prueba la fuerza en la batalla, pero la luna prueba la fuerza del corazón. Hoy se han unido ambos. Que nada los separe. Anku, derrotado y humillado, fue enviado lejos, a tierras donde ya no pudiera sembrar discordia. Quilla y Inti, con lágrimas en los ojos, se abrazaron al fin sin miedo. Su unión fue bendecida con ofrendas al sol y a la luna, y juntos recorrieron el imperio como viajeros y protectores. Conocieron lagos sagrados, selvas misteriosas y pueblos lejanos, llevando siempre un mensaje de unión y esperanza. Jamás olvidaron las pruebas que habían soportado. El sufrimiento había hecho su amor más fuerte, y cada cicatriz en el cuerpo de Inti era un recordatorio de que lo más valioso nunca se obtiene sin lucha. Así vivieron, entre caminos y estrellas, el guerrero y la hija del sol, demostrando que incluso cuando el amor se enfrenta a la envidia, al poder y a la guerra, si es verdadero, siempre encuentra la manera de vencer. Y así termina nuestro cuento inca, una historia llena de sabiduría y tradición. Espero que hayas disfrutado escuchándola y al mismo tiempo, hayas aprendido nuevas palabras y expresiones en español. Recuerda que cada historia es una oportunidad para mejorar tu español de manera divertida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quienes también quieran aprender. Nos vemos en la próxima lección con más historias y más español.